siempre. Nuestro hermano Manuel. Bendito sea el Señor. Que nos da la oportunidad de poder sentir su presencia. Nos da la oportunidad de poder sentir sus caricias. De poderle decir: Señor, te amo, te necesito. Mi vida no sería la misma si tú no estuvieras conmigo. Doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido. Porque Él me da la oportunidad, la honra y la responsabilidad de poder compartir de la palabra del Señor. Meditaba en la palabra del Señor y venía una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido la sensación de tenerlo todo? De sentirse contento, de tener a la familia cerca, de sentirse amado, querido. Sin embargo, la sensación de que falta algo. De tenerlo todo, pero que falta algo. Yo hoy les voy a invitar a que podamos dar una mirada a una iglesia que era parte de unas 7 iglesias que lo tenía todo, pero le faltaba algo. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Amén. Si la hemos encontrado, le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Le invito a que glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios dice que aquel que tiene los 7 candeleros, las 7 estrellas en su mano, dice esto. Y claramente es el mismo Señor Jesucristo el que se mueve, porque estos 7 candeleros representan a estas 7 iglesias que dan la luz en medio de la oscuridad. Y dice que nuestro Señor Jesucristo le escribe al ángel de la iglesia
que si bien es cierto, en el idioma antiguo ángel significa mensajero, pero aquí se le da una connotación de líder y en un lenguaje más moderno del pastor. Amén. Y Jesucristo le está escribiendo estas cartas, las cuales escribió Juan, para exhortarles a los líderes de la iglesia del momento un par de cosas. Los estaba alentando, les estaba reconociendo las virtudes, pero también les estaba exhortando al arrepentimiento y a la perseverancia. Y quiero invitarles a que nos sumerjamos, ¿cierto?, a la historia y podamos ver la iglesia de Éfeso, a la cual Cristo le escribió esta carta. Imagínese usted, ¿se acuerda que en la antigüedad nosotros nos tomábamos el tiempo para buscar un papel, una estela, algo donde escribíamos, ¿cierto? La poníamos en un sobre, íbamos al correo y depositábamos esta carta. Hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de un mensaje instantáneo para poder comunicar algo. ¿Se imagina usted lo que sería recibir una carta de nuestro Señor Jesucristo en persona? Inspirada en persona desde la misma mente y corazón de Dios para esta iglesia. La historia narra que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasó por la localidad de Éfeso. Sin embargo, no fue hasta el tercer viaje misionero cuando Pablo llegó a esta ciudad y fundó e instauró la iglesia de Éfeso. Alrededor de los años 54, 57, porque según la historia bíblica que usted puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, dice que Pablo permaneció en aquel lugar alrededor casi 3 años. Y cuando Pablo fue a aquel lugar para poder predicar el evangelio, no le fue fácil. Porque recuerde usted que Éfeso era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mucho comercio, era muy importante, era un puerto que pertenecía al Imperio Romano, donde se comercializaba todo tipo de enseres, donde también estaba el templo de la diosa de la fertilidad, un templo que pertenece a las 7 maravillas del mundo antiguo, la diosa Artemisa. Y también había allí un choque cultural tan grande porque esa región pertenecía al Imperio Romano, pero estaba habitada mayoritariamente por una comunidad judía y también tenían influencias de la mitología griega. Por lo tanto, Pablo, para él no le fue fácil poder predicar el evangelio en aquel lugar. Pero una vez establecida la iglesia de Éfeso, nacieron líderes como Timoteo. Juan, dice la palabra de Dios, que en sus últimos años de vida vivió en esta región y también participó dentro del liderazgo de la iglesia de Éfeso. Según la tradición cristiana, se dice que allí escribió el Evangelio y sus 3 cartas. Y una vez en el exilio, escribió el libro de Revelaciones. Y dice la palabra de Dios que Dios inspiró a Juan y le dijo: escribe al ángel de la iglesia. Y comenzó con unas palabras tan simples como decir: yo conozco tus obras. Cristo nos conoce. Nos conoce. Sabe quiénes somos en la mañana, cuando temprano en la mañana nos despertamos. Sabe quiénes somos al mediodía y en el atardecer y en la oscuridad de la noche. Él sabe quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, qué pensamos.
pensamos, qué sentimos, porque nos conoce más que a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Y sabe que cuando Cristo empieza a nombrar esta iglesia, nos damos cuenta que nombra tantas virtudes. Y le dice el Señor: yo sé que has sufrido, has trabajado arduamente, sé que has tenido paciencia y que has aborrecido y que no has aceptado la doctrina de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, sino que los has resistido, los has apartado. O sea, era una iglesia con una doctrina, una sana doctrina arraigada, y la defendían. Era una iglesia que tenía paciencia, era una iglesia que trabajaba con... Cuando yo empecé a analizar estas cualidades, estas virtudes que Cristo le estaba nombrando a la iglesia de Éfeso, yo dije: yo quiero ser de esa iglesia. Porque se imagina estar en una iglesia donde todo funciona de maravilla, donde los hermanos trabajan, donde está la paciencia, donde están las buenas obras, porque dice que ellos realizaban buenas obras. Disculpe, estoy un poco difónico. Pero, y aquí viene el título de esta predicación, que dice: la iglesia que lo tenía todo, pero le faltaba algo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, en una advertencia divina, puso en alerta: danger, peligro, pero tengo algo contra ti. Había algo que esta iglesia, que aparentemente lo tenía todo, aparentemente lo realizaba todo, aparentemente alcanzaba todo lo que tenía que alcanzar, pero le faltaba algo. Y no era cualquier cosa. Y le dijo, no le dijo que lo había perdido, no lo dijo que no lo tenía, sino que le dijo: has dejado tu primer amor. Y ese primer amor no es, digo yo, sin querer minorizarlo, ese primer amor es la pasión, es la entrega, el querer hacer las cosas por amor. Porque sabe, cuando uno entra en este camino, cuando uno entra en esta vorágine que es la iglesia, en lo que es la congregación, uno comienza a crecer, uno comienza a adquirir responsabilidades, uno empieza, ¿cierto? Cae muchas veces en una rutina cristiana y ya las cosas se hacen por responsabilidad, por compromiso, o se hacen simple y llanamente porque es nuestro estilo de vida. Y se pierde esa pasión, ese amor a Dios, porque Pablo decía en una de sus cartas: hacerlo todo, pero todo como ¿para quién? Para el Señor. Pensando que Él se merece todo nuestro esfuerzo, pensando que Él se merece todo lo que nosotros podamos entregar. No solo por cumplir, sino que pensando en que Él nos amó primero. Aleluya. Yo creo y me imagino que los hermanos de Éfeso, fue complejo estar en aquel lugar. Si usted lee el capítulo 19 de Hechos, dice que allí había tanta idolatría. Los nicolaitas eran una secta que practicaba la inmoralidad.
y una cantidad de hechos que entran en la moralidad, que no lo vamos a describir pero se imagina lo complicado que pudo haber sido poder predicar el Evangelio en un imperio que era pagano, en una región donde la mitología griega estaba en el corazón de las personas, donde ellos hacían todo conforme a sus propios deseos. Y por eso que el Señor Jesucristo le dice: yo les conozco tus obras. Y sé que has sufrido. Y me quiero detener un poco en esta palabra, no para usar memoria emotiva, para que usted se emocione, sino que solo y por el simple hecho de que usted haga una rememoranza y pueda acordarse de lo que fue su encuentro con el Señor. Recuerdo, estaba muy pequeño, a la edad de 16, hace un par de años atrás. Y sentado un día jueves, y los que tenemos por costumbre venir los jueves sabemos que hay poca membresía, y yo estaba sentado en la nave del medio porque habían 3 naves en el templo donde el Señor me llamó, y sentado en la nave del medio, como en la mitad, los hermanos estaban cantando una alabanza y sentí una corriente, un poder, y caí de rodillas al suelo y le pedí perdón a Dios. Yo era un joven que no creía en Dios. Yo era un joven que en su cuello usaba una cruz invertida. Yo era un joven que se estaba juntando en Villa Alemana a hacer ritos satánicos. No fue fácil. Pero ¿sabe qué? Dios hizo una obra en mi vida. Y a contar de ese mismo día jueves, nunca más fui el mismo. Había probado drogas, alcohol, me desaparecía los fines de semana, en la escuela lo había perdido todo. Calcule usted que llegué a hacer, y tal vez se lo oigo a los niños, más de 45 cimarras consecutivas para ir a juntarme con mis amigos a drogarme. Y de allí Dios me rescató. ¿Sabe que Dios hizo una obra tan grande que mi padre, siendo un católico de esos, Dios lo llamó gracias al testimonio que Dios me dio? Y por eso que yo le pido a usted que usted recuerde, porque la palabra de Dios dice: recordad por tanto de dónde has caído. Pasaron los años, fui creciendo. El Señor a los 18 años me llamó a ser diácono de la iglesia. Vinieron las responsabilidades, vinieron con ellos los problemas, las dificultades. Empecé a madurar. Y me fui dando cuenta que la vida no era tan sencilla, que cuando uno es joven piensa que todo es fácil, que uno hace así y la mamá, el papá corre y uno cumple todos sus deseos. Me empecé y me di un golpe de realidad. Y ya no empezó a ser lo mismo. Empecé a darme cuenta de que no todos los hermanos eran tan bonitos como yo los encontraba. Empecé a fijarme de que había hermanos que tenían doble vida, que en la iglesia eran de una manera y en la casa eran de otra, o en el trabajo. Empecé también a encontrarme con hermanos que muchas veces por solamente atornillar al revés le hacen daño a la iglesia. Yo acá no lo sé, porque a muchos de ustedes los vine a conocer acá, pero sí, desde que llegué a la iglesia empecé a vivir circunstancias que yo me imagino que usted también las ha vivido. Porque todas las iglesias vivimos los mismos procesos. No es fácil.
para un líder, para los que le ayudan, para una congregación que es de sana doctrina, que se esfuerza, que hace buenas obras. Y saben que cuando va transcurriendo el tiempo, esto es igual que los vehículos. Cuando usted se compra un vehículo 0 kilómetros, funciona todo impecable, la pintura reluce. Pero van pasando los años, esa pintura se va desgastando, ese motor ya no tiene las mismas fuerzas. Porque sí, porque a veces cuando uno se desilusiona de un hermano, de un amigo o de alguien, uno sufre. Y eso va dañando nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu. A veces nos desilusionan los líderes, o a veces simple y llanamente ya no nos llena este lugar. Y es normal que esto suceda, pero no lo debemos permitir. No hay que normalizar el que usted pierda la pasión, el amor que siente y ha sentido por Jesucristo. Hay cosas que duelen, hermano, y dejan marcas. Porque no podemos gustarle a toda la gente. Tenemos distinto, el otro día, por misericordia de Dios, después de un par de días pude participar de la reunión de jóvenes. Hacía un par de años que no podía participar. Y comentábamos con los jóvenes porque me tocó entregar una pequeña palabra y hablábamos de la vida de Timoteo. Y a Timoteo, siendo perteneciente a la iglesia de Éfeso, también le faltaba algo. Y Pablo se lo dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo estaba sufriendo lo mismo que sufría esta iglesia de Éfeso, una iglesia que ya llevaba un tiempo, alrededor de 3 años ya, y había algo en ellos que se había perdido por culpa de las circunstancias del arduo trabajo, porque a veces cuando uno trabaja y no descansa o no se toma un tiempo para pensar, también uno pierde la pasión por lo que se está realizando. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe, Dios en su soberanía y en su amor inefable y eterno, siempre tiene la salida a nuestros problemas. Él dice que no puede echar más carga de lo que podemos llevar. Él dice que cuando el hombre es tentado, Él también pone una puerta de escape a la tentación. Y esta no fue la excepción para esta iglesia. Y Él le dice, por tanto, ve de dónde has caído, y le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré y quitaré el candelero de ti. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Si no buscamos esta pasión, este amor, este amor que no importa nada, a veces sin tener nada en nuestro hogar, a veces pidiendo la bendición solamente por un pancito y una tacita de té, pero aún ahí corren las lágrimas y la presencia de Dios se mueve en nuestros corazones. No perdamos eso. Yo he visto con mucha tristeza iglesias que solamente hoy marchan por el deber, por la responsabilidad, pero el Espíritu de Dios ya no está. Ha sido quitado. El candelero ha sido quitado de sus líderes y congregación. Pero ¿sabe, hermano? Siempre está esa luz de esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo estaba encarcelado y vino ese estruendo, ese terremoto, y el guardia poco menos quería quitarse la vida,
pensando que todos los prisioneros se habían arrancado. Y estaban ahí, cantando alabanzas. Y la palabra de Dios dice que el candelero preguntó: ¿qué debo hacer yo para sentir eso? ¿Qué debo hacer yo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Él nos conoce. Tenemos algunas virtudes, pero una cantidad enorme de defectos. Él lo sabe. A veces herimos a las personas, a veces defraudamos a las personas, a veces hacemos promesas y no las cumplimos, pero Él cumple. Y si Él dice que si te arrepientes y vuelves a aquel amor inicial, aquel amor que sin importar la dificultad, sin importar nada, usted por sobre todas las cosas ama al Señor. ¿Usted alguna vez ha sentido así? Que ya las cosas las hace por costumbre, por responsabilidad. Y sabe que cuando las cosas se hacen de esa manera, la carga es más pesada. Porque cuesta. Porque ya no está ese amor, ya no está esa pasión, ya no está ese deseo. Y la invitación de hoy es que usted pueda. Yo creo que todos de una u otra manera, a través del caminar, unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero todos de alguna manera, hoy también hemos perdido algo de ese primer amor, o lo hemos perdido completamente. Y aquí viene lo maravilloso. Es que tenemos la posibilidad de recuperarlo antes que Cristo se lo pida. Antes de que Él venga y se enfrente a usted y le diga que quitaré tu candelero. Porque Él habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ha sufrido. Sí, todos hemos sufrido de una u otra manera. Pero el amor de Dios es grande. Así que, hermanos, la invitación para esta mañana es: acuérdate, es de ese episodio de cuando Cristo te llamó. Algunos son nacidos y criados en el Evangelio, pero también tuvieron la oportunidad del encuentro con Dios. Así que, hermanos, recuerda, antes cantabas con pasión, hoy cantas para que suene bonito. Antes diezmabas con pasión y por amor, o por compromiso. Ofrendabas. Antes, cuando un hermano se dolía, te dolías. Ahora quizás dices: algo hizo el hermano. O a veces decimos: se lo merecía. Mire, pues, hermano, eso somos nosotros. Cuando yo estudiaba esta palabra, me miraba al espejo y decía: Señor, eso soy yo. Y agradezco que Dios no me ve de esta manera, porque Cristo intercede por mí. Amén. Agradezco que Dios no me vea tal cual soy. ¿Se imagina? Que Dios pudiera verme sin el reflejo de Cristo intercediendo por mí. Hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad de enfermedad en el espíritu, si alguien cree que de una u otra manera ha perdido o ha dejado su primer amor, es la oportunidad
No sé si quiera pasar adelante o ahí mismo donde usted está pueda cerrar sus ojos y pueda ver dónde quedó esa pasión. Pueda hacer una introspección y pueda decirle al Señor: Señor, mira, antes yo te servía de una manera y la vida me cambió. Los golpes de la vida me cambiaron. Ya no siento ni soy el mismo. Antes amaban todos mis hermanos y hoy me cuesta amarlos. Antes, Señor, me levantaba en la mañana y lo primero que hacían mis ojos, mi boca, era decirte buenos días, Señor. Y hoy ya no está ese anhelo de un encuentro con Dios. Antes no hallaba la hora que llegara el día para poder asistir a la iglesia y compartir como congregación con mis hermanos. Hoy me cuesta porque tengo responsabilidades de familia, de padre, de hijo, de hermana, de madre, a veces el cansancio de las labores cotidianas. Díganle al Señor: Señor, antes cuando yo abrazaba a un hermano sentía algo especial. Hoy le hago el quite para no saludarlo. Señor, a veces con mis propios hechos yo he dañado, he herido a alguien. Perdóname por esa situación también. Por tanto, mira de dónde has caído. Antes hacía las cosas con amor, con sencillez, de un corazón puro. La palabra de Dios dice que aquellos que levanten su mano blanca con un corazón puro, Señor, purifica mi corazón. Señor, saca este corazón de piedra que con los golpes de la vida se ha endurecido a través del tiempo. Y por favor, Señor, pone un corazón de carne, un corazón sencillo, un corazón sensible a la voz de Dios. Que este corazón pueda brillar. Que la pasión por Cristo pueda venir a nuestras vidas y ya no tengamos la necesidad de repetir una y otra vez la alabanza, sino que al primer amén tu presencia se pueda derramar en todos los corazones, Señor. Somos una iglesia que vivimos de la tradición, que nos acordábamos cómo eran los tiempos pasados, pero tu poder es el mismo de hoy y por los siglos, Señor. Levanta mujeres y hombres de valor en este lugar, instrumentos dispuestos a servir en tu obra, Señor. Padre bendito, Señor, que esa pasión, ese amor que hay en nuestro corazón, Señor, sea sacudido por el poder de tu Espíritu Santo y tú puedas levantar a tu iglesia y podamos ser los mismos, Señor, que una vez rescataste del lodo cenagoso y que hoy gozamos de las bendiciones, Señor, en la iglesia del Señor. Padre bendito, Señor, necesitamos ser reavivados por tu palabra. Quiero amarte, Señor, como si fuera la primera vez. Quiero sentirte en mi corazón, Señor, como si fuera la primera vez. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, nos equivocamos. A veces perdimos el rumbo, a veces perdimos el interés. A veces, Señor, simple y llanamente pasas y solo en la oscuridad de la noche nos acordamos, Señor.
A veces, Señor, oramos muchas veces en el día, pero realmente nuestro corazón está lejos, Señor, de sentir ese amor. Aleluya. Bendice a cada hermano en este lugar, Señor. Restaura las vidas, Señor. Restaura este primer amor en nuestras vidas y que podamos, Señor amado, seguir adelante. Come, bebe, porque largo camino te resta. Aleluya. Señor, que cuando los hermanos, cuando la gente pase por el umbral de la puerta y con el solo saludo del portero, del hermano que esté allí, puedan sentir la presencia del Señor. Aleluya. Te necesitamos, Señor. Renuévanos, Señor. Ya no queremos ser igual. Gracias, Señor, porque en su infinito amor usted está derramando, Señor, bendiciones en la vida.